esto es un efecto, tiene un efecto secundario al metabolismo. Estos determinaron porque ellos veían que cuando ponían, no sé, drosofila, bueno, la mosca de la fruta o en otros experimentos con animales, veían que si hacían mucha actividad o tenían un metabolismo muy acelerado, estos envejecían mucho más rápido. Pero esto va de la mano con la siguiente teoría, que son las lesiones causadas por radicales libres. En estos mismos experimentos, ellos veían que como que la causa principal era el consumo de oxígeno, que esto lo podemos determinar como la generación de radicales libres y las lesiones que ocasionan a las células, que es el último bueno, una de las últimas teorías que se determinó como el efecto de la toxicidad del oxígeno por insuficiencia de las defensas antioxidantes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que quede un poquito más claro. Y sobre todo, bueno, Williams en 1957, bueno, trató de ver que en el mismo código genético ya nosotros tenemos como determinado cuál va a ser nuestra, por así decir, nuestra curva de vida, donde nosotros vamos a tener nuestro punto máximo en la edad reproductora y a partir de ahí va a haber un declive fisiológico. Y esto ya está determinado por los genes y bueno, por el código genético y sobre los genes que están relacionados con el envejecimiento. Sin embargo, estas teorías pues son un poco viejas y ahora ya se utilizan ya más como un acoplamiento o tratar de, bueno, como una explicación más multifactorial y no nomás determinada por un cierto punto. En el caso de cómo podemos comparar o relacionar diferentes teorías, es que, por ejemplo, en el caso de los efectos secundarios del metabolismo, como les decía, ellos veían en experimentos con animales que los que tenían una mayor actividad metabólica envejecían más rápido. Pero ellos todavía, pues eran como los años 40. Ellos no podían todavía determinar que realmente era por el consumo de oxígeno. Posteriormente se vio que era porque había un gran consumo de oxígeno y es por eso que luego llegan a decir que el consumo de oxígeno o la misma respiración hace que envejezca. Pero el oxígeno es sumamente importante para el metabolismo celular, puesto que a la mitocondria, para la respiración celular, se necesita que entre oxígeno y el mismo metabolismo para la generación de ATP va a provocar la generación de radicales libres. En este caso, el anión radical superóxido, que es el que proviene por el consumo del oxígeno. Sin embargo, la generación de radicales libres genera daño celular. ¿Por qué? ¿Qué es un radical libre? El radical libre va a ser una molécula o un átomo que va a tener un electrón no pareado en el último radical. Entonces, como es inestable, él va a buscar unirse a otra molécula para poder ser estable y así generar, bueno, va a generar oxidaciones en otras moléculas. En este caso puede unirse a la célula, por lo tanto causaría algún daño no sé, a proteínas que estén protegiendo la célula o a diferentes moléculas que puedan ser dañinas. Es por eso que vienen aquí la importancia de los antioxidantes, que es otra de las teorías eh, provenientes de los radicales libres. ¿Qué son y cómo funcionan los antioxidantes? Los antioxidantes van a funcionar porque van a donarle un electrón al radical libre para así neutralizarlo y que éste ya no esté buscando la manera de unirse a otras moléculas. En este caso que nosotros queremos es la protección de la célula normal, ¿no? Que ya no llegue el radical libre buscando dónde parear su electrón, bueno, el último electrón. Entonces va a llegar el antioxidante, le va a donar el electrón y lo va a neutralizar. Nosotros, pues, generamos antioxidantes, pero también el consumo es importante, ¿no? En este caso, no nomás por la respiración celular generamos radicales libres, sino también por la exposición de la radiación ultravioleta, la contaminación, el estrés y una alimentación deficiente. Bueno, estas son las teorías que, bueno, quería tocar como generales, pero ahora se utilizan los llamados hallmarks o, no sé, sellos del envejecimiento.
Todo empezó porque como en los 2000 sacaron los sellos del cáncer. Entonces ya a todo mundo se le hizo mucho más fácil poder entender cómo funcionaba el cáncer. Entonces ahora lo que trataron de hacer es hacer lo mismo con el envejecimiento. Y lograron determinar que hay 9 características principales que van a determinar si algo, bueno, que un organismo está o algún tejido está envejecido. Esto salió porque ellos veían que a cierta medida el envejecimiento estaba controlado por vías genéticas, procesos bioquímicos y además han estado conservados en la evolución del ser humano. ¿Y esto por qué lo hacen? O sea, ¿por qué identificar características específicas del envejecimiento, sobre todo a nivel genético molecular? ¿Por qué? Porque así podemos determinar qué objetivo farmacéutico queremos para mejorar la salud humana y además saber a qué punto nosotros, no sé, qué punto puede atacar un fármaco si nosotros queremos a nivel tejido, a nivel celular, pues esta es una manera mucho más fácil de explicar el envejecimiento, aunque son pues multifactorial, ¿no? En el caso del lado biológico, como lo vemos nosotros. Y bueno, primero son 9 características principales. Una de ellas es la disfunción mitocondrial. Primero que nada, porque nosotros tendríamos que enfocarnos principalmente en la mitocondria, porque la mitocondria es la maquinaria que provee energía a la célula y hace que ésta funcione. Es primordial para el sistema nervioso central, es primordial para cualquier tipo de actividad y metabolismo que se da en el ser humano. Se ha visto que conforme pasa la edad, hay una deficiencia de la cadena respiratoria y así empieza la fuga de radicales libres y una disminución de la síntesis de ATP. En este caso, por ejemplo, tenemos una neurona que va a estar funcionando bien joven. Entonces, la mitocondria está bien y va a haber un aumento en la síntesis de ATP, pero una disminución de generación de radicales libres. Es decir, sí va a haber producción de radicales libres, pero pues lo normal no, porque hay una eficiencia en la síntesis de ATP. Pero por otro lado, si hay una disfunción en la mitocondria, la síntesis de ATP va a disminuir y va a empezar a generar muchos más radicales libres que en la síntesis de ATP. Bueno, esto se ha visto en el caso, por ejemplo, de neuronas, que la disfunción mitocondrial está altamente relacionado con causas de neurodegeneración y deterioro cognitivo. Por eso es muy importante saber cómo está funcionando la mitocondria en diferentes tipos de células. Además, bueno, aquí uno de los, bueno, es una pequeña revisión donde decían como los puntos más importantes. Uno es la generación de radicales libres y otro es la integridad de la mitocondria y la biogénesis. Es decir, la mitocondria que tan bien integrada está, si hay algún tipo de daño mitocondrial o si que tanta capacidad tiene de ella misma de poder generarse de nuevo para poder hacer una síntesis, bueno, una función correcta, ¿no? Posteriormente está la desregularización de nutrientes, donde se ha visto, bueno, particularmente ellos señalaban dos vías muy importantes, una donde se controla la hormona del crecimiento y otro factor de crecimiento de la insulina. Estas dos vías metabólicas se ha visto que son reguladoras del envejecimiento y que son, son estables evolutivamente. Además, se ha visto que aquí, bueno, se ha visto que la restricción de la dieta o la restricción de nutrientes justamente para pegarla a estas vías, tanto de la hormona del crecimiento como de la insulina, prolonga la longevidad o prolonga el envejecimiento o reduce más bien, reduce el envejecimiento ya que hay una restricción calórica donde hay una disminución de los nutrientes y de donde van a empezar a inhibir ciertos factores, bueno, ciertas vías de señalización, perdón, de los nutrientes que son específicas de las vías de señalización de la hormona del crecimiento y de la hormona, bueno, factor de crecimiento de la insulina, que son las que son reguladores del envejecimiento por medio de los nutrientes. Entonces, aquí se ha visto que una restricción calórica
llega a inhibir ciertos puntos de esta señalización, donde llega a poner un poco una pauta en esas vías de señalización de los nutrientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, mTOR, AKT, AMPK, son reguladores de nutrientes de las vías energéticas ya dentro de la célula. En el caso de AMPK, son reguladores de, si no me equivoco, de energética de generación de ATP y la sirtuina 1 de NADH y mTOR, si no me equivoco, es sobre bueno, sí, es sobre la estabilidad energética y además son vías de señalizaciones que se han visto, no solamente como puntos farmacéuticos importantes en caso de la restricción calórica, sino que también para puntos farmacológicos, ya que son vías muy específicas o muy características sobre el envejecimiento o los daños y las patologías que derivan de estos. Me dicen si voy muy rápido porque luego hablo muy rápido. Hay otra característica importante que es la pérdida de la proteostasis. ¿Qué es la proteostasis? Es los mecanismos que van a llevar a una estabilización de las proteínas, es decir, los mecanismos que se van a hacer cargo de que las proteínas estén bien plegadas. Bueno, existen muchos mecanismos donde las proteínas, bueno, el misma célula se va a asesorar que efectivamente las proteínas estén bien pegadas. Sin embargo, debido al estrés, mande. Bueno, debido al estrés o a lo mejor un mal plegamiento o a lo mejor el estrés oxidativo, puede que no haya un buen plegamiento de las proteínas y va a crear lo que son estas proteínas como estos, bueno, no está muy bien decirlo, pero como choricitos de aminoácidos, donde cuando no hay una eliminación de estos malos plegamientos de las proteínas, ya sea por autofagia, por eliminación de lisosomas, por una degradación proteica o por la regulación de chaperonas, se van a empezar estos agregados de aminoácidos, donde se ha visto que están altamente relacionados con la edad. Una de las patologías que podemos ver son el Alzheimer, donde son estos aglomerados y que se van acumulando en el cerebro y provocan lo que es el Alzheimer. Entonces, es muy importante, bueno, está muy altamente relacionado que la pérdida de esta regularización de las proteínas mal plegadas y la eliminación están relacionadas con la edad. Otras de las características son las alteraciones epigenéticas. Se ha visto que hay diferentes alteraciones que se dan post-transducional, que pueden causar algún daño en el ADN, pero que están relacionadas con el envejecimiento, como metilación del ADN, modificaciones post-traduccionales de las histonas, remodelación de la cromatina. Se ha visto en el caso, por ejemplo, de daños en el ADN como modificaciones en la cromatina, ADN metilado, también incorporaciones de ARN nucleares donde llegan a causar algún daño en el ADN, diferentes modificaciones de histonas, remodelaciones de la cromatina, donde se ha visto que causan o están relacionadas con alguna patología relacionada a la edad. Por otro lado, está la teoría del acortamiento de los telómeros. Pero bueno, ¿cómo es que se acortan los telómeros? Nosotros tenemos el cromosoma que va a ser este ADN, esta cadena de ADN que va a estar enredada y va a estar con las histonas y va a estar altamente condensado. Pero al final de cuentas sigue siendo una cadena de ADN. Una de las características principales del telómero es que van a tener como estos capuchones que van a proveerle estabilidad y protección a algún daño, ¿no? Sin embargo, cuando son las divisiones celulares, la telomerasa parte de este loop, que es como esta capucha que se hace, que es una cadena de ADN donde se cierra, ¿no? Que es como una capucha, como un loop.
Ahí va a partir la telomerasa y va a empezar la división celular. Cada vez que hay una división, cada vez se va cortando esta cadena de ADN que forma este loop, se va cortando. ¿Por qué? Porque ahí se pega la telomerasa. Cada vez que hay una división, se va cortando esta capucha, se va cortando, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que llega un límite donde ya no se puede hacer la división celular y donde ya hay cromosomas dañados y sobre todo donde ya llega, bueno, procedería a una muerte celular. Es por eso que, bueno, el acortamiento de los telómeros es muy importante porque va a determinar como el límite de la división celular. O sea, se tiene visto o se pensaba que las células van a llegar, somáticas sobre todo, van a llegar a un límite de divisiones celulares debido al acortamiento de telómeros, porque va a llegar a un punto en donde la capucha que protege el cromosoma, pues se va a cortar y ya no va a tener de dónde agarrarse la telomerasa y ya va, o sea, y la célula se va a dejar de dividir. Y es por eso, bueno, se piensa que cuando tú eres adolescente, pues esta capucha, los telómeros son, van a estar completos, pero conforme envejeciendo, perdón, los telómeros se van a ir acortando y pues van a provocar muchas de las fenotipos del envejecimiento. Otra de las características principales es que se ha visto que hay una inestabilidad genómica. Se ha visto que durante el envejecimiento, una característica es que vamos a ir acumulando el daño genético a lo largo de la vida. ¿Qué puede ser el daño genético? Pues puede que, no sé, una mala traducción, no sé, el acortamiento de los telómeros es una de las acumulaciones de daño genético. Además, no sé, daños en las bases. Se tiene bien visto que hay una regulación muy controlada sobre el daño al ADN traduccional, ¿no? Sin embargo, si nosotros le metemos daño exógeno o el mismo daño o daño endógeno, ya sea, no sé, radiación ultravioleta, quimioterapia, o de la misma célula, estrés oxidante, no sé, errores en la replicación, esto se va a ir acumulando conforme pasan los años. Puede que nosotros, no sé, tengamos una deficiencia en la producción de insulina. ¿Por qué? Por un error en la replicación. Entonces, esto se va a ir acumulando conforme pasen los años y puede que en el envejecimiento ya no puedas producir insulina o ya generes muy poca insulina. ¿Por qué? Porque ya se va acumulando, que hay un error en la replicación y además consumo mucho azúcar, entonces mi demanda de insulina es mucha. Entonces, bueno, también por otro lado tengo un estrés oxidante. Entonces, esto se va a ir acumulando y también, pues ya cuando estamos cuando ya estamos envejecidos, podemos tener diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque ya es toda esta acumulación de daño en el ADN que ya no va a dar una traducción bien y ya no vas a generar las mismas proteínas. Entre las principales son sobre todo qué puntos se llegan a investigar, es el ADN nuclear, que pues, es el que va a generar todas las proteínas que nosotros necesitamos. La arquitectura nuclear, porque se ha visto que hay estas cicatrices de ADN dentro del núcleo y que van a generar como estos daños característicos dentro de las células que son características del envejecimiento. Y también se ha visto que o tratan mucho de enfocarse del ADN mitocondrial. ¿Pero por qué? Por lo mismo que nosotros tenemos muy importante saber la función de la mitocondria dentro del aporte energético. La mitocondria siempre está trabajando, necesita estar produciendo ATP, produciendo ATP, produciendo ATP. Entonces, ella ya no se puede esperar a que el ADN del núcleo empiece a hacer la traducción y luego vengan las proteínas y entren. Para empezar, no es tan fácil que entren proteínas a las mitocondrias. Entonces, ella va a generar su propio ADN para las proteínas que van a necesitar para ocasionar las proteínas que ella va a necesitar. Pues. Entonces, se ha visto que daño en el ADN ocasiona pues una disfunción mitocondrial o un mal biogénesis o sí, en particular
una disfunción mitocondrial, por lo tanto, pues también llevaría a lo que es característica del envejecimiento. Otra de las características es la alteración de la comunicación celular. Está específicamente enfocado a que si las células no se llegan a comunicar bien, pues no hay una buena comunicación y puede haber algún tipo de inflamación. Aquí más que nada está enfocado en la inflamación que se da a nivel tejido, ¿no? En este caso, hay muchos autores que llegan a decir o a determinar el término de inflammation, donde se ve que nosotros, una de las características principales del envejecimiento es que hay una inflamación crónica de bajo grado. ¿Pero qué es crónica y qué es de bajo grado? Crónica es que va a estar permanentemente. Nosotros vamos a estar generando citocinas y quimiosinas que nos van a llevar a una inflamación. Pero de bajo grado, ¿qué se refiere? A que no va a ser una inflamación. No sé si ustedes han visto que, no sé, pasas algún accidente o te cortas, hay una inflamación aguda y se empieza a inflamar el tejido. Sin embargo, en la inflamación de bajo grado no llega a una hinchazón. ¿Por qué? Porque no hay tanta producción de citocinas, sino tú vas a empezar a producir citocinas a un nivel de secreción bajo. Comparado con algún daño celular mayor, como en este caso cortarnos, puedes generar, no sé, 1000 miligramos sobre miligramos sobre mililitro. Y en este caso estarías generando 10, 20, 100, pero va a ser constante. O sea, esta inflamación dada por las células, por algún daño celular o algún daño propio del envejecimiento o estrés oxidativo, vas a estar produciendo 10, 10, 10, 10, 10, pero esto va a ser por mucho tiempo. Eso se ha visto que cuando, más que nada, las células van a producir estas citocinas inflamatorias para avisarle al sistema inmune que aquí hay un daño, o sea, ellas son como, están avisando, hey, aquí hay un daño, ven y elimina las células, ven y elimina las células. Pero se ha visto que en el envejecimiento el sistema inmune está, pues, no es bueno, no hay una respuesta ni del sistema inmune innato ni el adaptativo, hay una deficiencia, por lo tanto, no hay una eliminación de estas células que son productoras de estas citocinas. Por lo tanto, si no hay una eliminación o una respuesta al inicio o a un largo tiempo, esta producción de estas citocinas van a seguir y se va a llamar inflammation, que es lo que la inflamación inflamación crónica de bajo grado relacionado con el envejecimiento. Y bueno, esta inflamación está altamente relacionadas con el envejecimiento y sobre todo con obesidad, que ahorita voy a tratar de explicarlo un poquito más adelante. Bueno, el agotamiento de las células madre, esto habla particularmente sobre una disminución regenerativa de los tejidos, donde ya no tenemos la misma capacidad de poder regenerar los tejidos cuando existe algún daño celular. Entonces, nada más habla de eso. Y bueno, una de las en las que me voy a enfocar un poco más es sobre la senescencia celular. Bueno, la senescencia celular es cuando es el fenómeno que pasa en la célula cuando pierde su capacidad de proliferar y hay un detenimiento del ciclo celular. Bueno, pero ¿cómo determinaron qué era senescencia celular y cómo sabemos cómo está relacionado con el envejecimiento? Antes se pensaba que senescencia celular estaba directamente relacionada con envejecimiento porque acumulamos muchas células senescentes, ya que ya sea por daños en el ADN, porque no ven que las células durante el envejecimiento pierden la capacidad de proliferar y además porque son altamente secretorias. Sin embargo, se ha visto que nosotros tenemos células senescentes desde que nacemos y los vamos acumulando conforme va pasando el tiempo. No es exclusiva las células senescentes del envejecimiento, sino que las vamos a ir acumulando debido a que el sistema inmune no las puede eliminar. Y es por eso que el envejecimiento se llegan a acumular más, por eso las vemos un poco más, porque nuestro sistema inmune va a estar deprimido y no va a poder llegar a la eliminación de las células senescentes.
Pero bueno, bueno, este fenómeno se había visto primero in vitro, donde se había visto que las células llegaban hasta un cierto tipo de duplicaciones o de diferenciaciones, pero eso se había visto en una caja Petri, en un cultivo celular, donde si lo pasaba a otra caja Petri y lo iban pasando por divisiones, llegó un punto en que las células se morían. Entonces, ellos determinaron que las células tienen un límite de división celular, pero todo el mundo dice, ay no, pero pues solamente esto pasa en el laboratorio. Pero Campisi logró determinar que no es cierto, que eso también pasa in vitro, que eso también se puede ver desde que nacemos hasta que envejecemos y que además, que tenemos las células, que es las células madre, que esas se diferencian y conforme van pasando bueno, vamos envejeciendo, perdón, las células que ya son diferenciadas pueden pasar a un fenotipo senescente, donde van a perder su capacidad de proliferar y van a detener su ciclo celular. Pero ya voy a explicarle un poquito más lo de la senescencia celular, particularmente qué es, ¿no? La senescencia celular se va a definir como el máximo o la capacidad máxima de proliferar cada que ha llegado la célula y ya no se van a poder duplicar más. Sin embargo, pues esta es una definición muy ambigua. La verdad es que existen muchos marcadores para determinar la senescencia celular. Una de las características principales es que la célula va a aumentar de tamaño, va a tener un aspecto aplanado, además va a tener una gran cantidad de vacuolas. A nivel fisiológico, van a ser metabólicamente activas, además va a tener una expresión de citocinas y quimiosinas perturbada, es el famoso fenotipo secretor asociado a la senescencia, que ahorita les voy a explicar un poquito más. Y además que van a ocurrir modificaciones a nivel de la heterocromatina, que es lo como ya habíamos determinado, que son estos cambios epigenéticos asociados al envejecimiento. Además, va a tener un aumento en la expresión de la beta-galactosidasa. Esas características podemos determinar para saber si una célula es senescente o no. En este caso, aquí vamos a tener una célula normal donde por algún daño celular o un daño exógeno, esta va a detener el ciclo celular, va a detener la proliferación, va a empezar a secretar este fenotipo secretor asociado a la senescencia, que particularmente son citocinas y quimiosinas. Además, va a tener un decrecimiento, en el contenido de lámina B, que es particularmente una de las características del envejecimiento, que es la pérdida de la arquitectura nuclear. Además, va a tener un incremento en la masa lisosomal, donde es otra de las características del envejecimiento, donde se ve como va a aumentar las masas lisosomales porque van a empezar a eliminar ya sea un mal plegamiento de proteínas o algún daño en el ADN. Además, tiene una alta actividad de la beta-galactosidasa y además marcadores de daño, sobre todo de daño en el ADN, donde va a tener marcadores de daño en el ADN nuclear, ya sea detenimiento bueno, en este caso P21 y P16 son marcadores del detenimiento, estoy tratando de apuntar, detenimiento del ciclo celular, pero también va a haber marcadores de daño en el ADN, ya sea cicatrices nucleares del ADN. Además, se ha visto que hay un daño en la mitocondria, hay una disfunción mitocondrial y una generación alta de radicales libres, que pues como lo vimos es como tienen muchos marcadores o características del envejecimiento unas células senescentes. Pero bueno, ¿qué puede llevar a la senescencia o qué tipo de senescencia, podemos tener nosotros o qué tipo de factores van a llegar a que una célula sea senescente? Por un lado, se ha visto que el mismo comportamiento de los telómeros lleva a una célula a la senescencia, es decir, ya llega al límite de divisiones celulares y adopta un fenotipo senescente. Por otro lado, vamos a tener la activación de oncogenes como RAS, la ciclina E, donde se ha visto que estos oncogenes van a inducir senescencia por medio
de las vías de señalización como la ciclina E. Se ha visto que otras de las factores que inducen senescencia es las inducidas por estrés, donde la misma autofagia que se da o las divisiones celulares que se dan en las células, además la exposición de peróxido de hidrógeno, de radicales libres, de hipoxia, el estar en contacto con rayos ultravioleta, van a generar la inducción de senescencia a diferentes células. Se ha visto también que la inhibición del proteosoma, donde se ha visto que pues induce senescencia, además la disfunción mitocondrial, donde se ha visto que una disfunción mitocondrial conlleva a que la célula adopte un fenotipo senescente, y además se ha visto que fármacos que se dan por quimioterapia inducen senescencia. Son estos fármacos que se utilizan que ocasionan un daño en el ADN, sobre todo que van a inhibir a las ciclinas para poder llevar a cabo las funciones de la célula. Bueno, uno de los factores muy importantes están altamente relacionados con las patologías es el fenotipo secretor asociado a la senescencia, como ya les había comentado, que son esta secreción de citocinas y de quimiosinas. Pero ¿por qué lo hace la célula? O sea, ¿por qué tiene que secretar estos factores? Bueno, porque nosotros vamos a tener a estas células normales, va a haber un daño celular, ya sea cualquier daño un estrés oxidante, cualquier daño que quieran relacionar con el envejecimiento. Entonces, las células, las células van a tomar una decisión y van a tener una respuesta celular. Entonces, la respuesta que dan las células senescentes es que detienen el ciclo celular, y esto se ha visto beneficioso porque en el caso del cáncer suprimen, hay una supresión de tumores y detienen un poco las células cancerosas. Sin embargo, estas células adoptan un fenotipo senescente y empieza la secreción de citocinas y de quimiosinas por medio del SAS. ¿Pero por qué lo hacen? O sea, para empezar, ellas lo que quieren hacer es que no haya una progresión de la proliferación de células cancerosas. Entonces, lo que ellas van a hacer, por medio de este SAS, van a activar el sistema inmune para que lleguen a eliminarlas a las células senescentes. Sin embargo, estas van a estar pegadas a las células que ya pasaron por apoptosis o por las células cancerosas. Entonces, el SAS va a ser como una alerta al sistema inmune de que, hey, aquí estoy, elimíname, pero también elimina la que está enseguida de mí, que es cáncer, o sea, que es una célula cancerosa, o que es una célula que ya es apoptótica. Más que nada, ese es el objetivo que tiene la célula senescente. Sin embargo, se ha visto en el envejecimiento que el sistema inmune está, pues en este caso, deprimido, y pues no va a haber una resolución. Por lo tanto, se van a generar más células senescentes, va a haber una mayor expresión del SAS. ¿Por qué? Porque sigue habiendo células de cáncer, sigue habiendo células que ya pasaron por apoptosis y que no han sido eliminadas. Entonces, lo que hace el tejido es generar o modificar las células a un fenotipo senescente para decir, hey, sistema inmune, ven para acá, ven y elimina las células que no queremos, que son las del cáncer. Entonces, en este caso, si no hay una buena eliminación, pues puede desarrollar cáncer, o si en este caso ya hay una resolución por parte del sistema inmune, pues hay una reparación del tejido. Cuando de plano el sistema inmune no viene y no tiene ninguna respuesta pues, a esta secreción de este perfil secretorio, pues el SAS pasa a ser proinflamatorio. Es decir, empieza a contribuir a una inflamación crónica de bajo grado que va a suceder en el tejido y que está altamente relacionado con muchas patologías del envejecimiento, y además aporta una progresión del cáncer. Primero que nada, se ha visto que la célula senescente, una de las principales funciones es llamar al sistema inmune para la eliminación de células del cáncer o células que no queremos, ¿no? O sea, células dañinas. Sin embargo, durante el envejecimiento no hay una resolución del sistema inmune, entonces va a empezar a secretar estos perfiles secretorios que son proinflamatorios y van a contribuir
a una inflamación crónica que va a llevar también a las patologías del envejecimiento. Y bueno, dentro de las mismas pilares o características principales del envejecimiento se logran como separar por categorías. Entonces, como las primeras características que son causadas por algún daño, como no está, bueno, que causan algún daño, perdón, como la inestabilidad genómica, donde vemos que es la acumulación del daño en el ADN conforme va pasando el tiempo. El acortamiento de telómeros, que sabemos que se da por el número de divisiones que se acumulan. Alteraciones epigenéticas, como, bueno, las alteraciones que se dan posttraduccionales, que son, no sé, metilaciones. Y además por la pérdida de la proteostasis, que más que nada es la pérdida de la estabilización de las o eliminación de las células de las proteínas mal plegadas. Entonces podemos determinar como esos como los primeros características o las causantes de daño. Y posteriormente las características que van a dar que son una respuesta a estos daños van a ser las antagonistas o la respuesta a un daño, que es la desregularización de los nutrientes, donde si ya sabemos que hay un exceso oxidante, donde ya hay, no sé, pérdida de proteínas, pues hay una desregularización en estas vías de señalizaciones metabólicas provenientes de los nutrientes, donde va a haber una disfunción mitocondrial. Si sabemos que hay un daño en el ADN, pues en este caso del ADN mitocondrial, obviamente va a haber una disfunción mitocondrial. Y otra de las respuestas a la célula, que son las senescencia celular, donde hemos visto que van a ser características por tener disfunción mitocondrial, bueno, daño en el ADN, una inestabilidad genómica, alteración o cortamiento de los telómeros. Entonces, eso va a ser más que nada como estas tres características son como una respuesta al daño que ya ocurrió en las primeras características que se dan. Y por último están las que son ya como ya integran todo, donde ya más que nada es como el fenotipo del daño primario que se ocasionó, de la respuesta que tuvo la célula, y ya es como que lo integra todo. ¿Dónde? Que es la inflamación, que es como esta alteración en la comunicación celular, y además pues que pierdes la capacidad de regeneración de las células. Entonces, vamos a tener 9 características, donde las primeras 4 van a ser las causantes del daño, las siguientes 3 son las respuestas que tienen o consecuencias que tienen posteriores al daño, y las últimas 2 son como ya la integración de, pues, de tanto el daño como la respuesta, ya en como el tipo del fenotipo, las consecuencias que se dan. Estaba revisando justo una revisión de este año, bueno, el año pasado, donde ellos determinaban que era muy importante integrar todo esto, donde hay que ver que el envejecimiento es multifactorial, donde se ha visto que, bueno, en muchos de los, cuando lograron determinar esas características pensaban que era como un poco lineal. O es daño en el ADN y esto va a llevar a, no sé, alguna patología del envejecimiento. Pero no, ellos decían que no específicamente, que dependía de la especie y podía determinar quizás si tenemos que aquí mayormente hay una alteración epigenética, ok, está bien, es la que va a llevar mayor carga a una patología. Sin embargo, pues también pueden contribuir, no sé, que el acortamiento de telómeros, una disfunción mitocondrial. Sin embargo, no a la misma intensidad de las alteraciones epigenéticas, pero también están contribuyendo a la disfunción mitocondrial o a lo mejor la alteración de los nutrientes, que había que verlo un poco más como una integración de los tipos de causas o de las características del envejecimiento y no verlo de manera lineal. Es decir, puede que, no sé, en el caso de una persona con obesidad, que voy a tratar de explicarles eso, puede haber daño en el ADN, pero también puede haber disfunción mitocondrial. Obviamente hay una desregularización de los nutrientes, puede haber células senescentes, inflamación. Entonces, hay que verlo un poquito más como multifactorial y no verlo tanto como lineal, ¿no? Hay muchos factores que van determinando diferentes patologías relacionadas al envejecimiento. Y bueno,
Voy a Michelle, mande. ay, perdón. No sé si puedas regresar a la anterior, o si, para que, si tienen preguntas respecto al proceso o quedó claro cada uno de las definiciones de los procesos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a alguno de ellos? ¿No? Les quedó claro, ¿no? Todo entonces, inestabilidad económica, el agotamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas, todo esto les quedó claro. Las características de las células senescentes. ¿Sí? Antes de pasar al siguiente punto, que es muy importante que quede claro. ¿Hay ninguna duda por allá? No. No, por ahora no. Muy bien. Perfecto, gracias. Gracias, maestro. Seguimos. Bueno, si tienen alguna duda me pueden decir, o si no expliqué bien, igual con todo gusto puedo tener algún punto, no hay ningún problema. Bueno, una de las características que se ha visto en el caso, como yo les mencionaba, es que la característica principal de las células senescentes es que el sistema inmune llegue y los elimine. Y muchas en este caso, no sé, cáncer o algunas patologías del envejecimiento, sobre todo las patologías se derivan ya que el sistema inmune, pues, no logra eliminar a tiempo estas células dañinas. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque el sistema inmune también está envejecido y esto puede lo puede afectar de muchas maneras. Por un lado, vamos a tener como este efecto directo del envejecimiento del sistema inmune, donde se van a ver que va a decrecer las citocinas proinflamatorias, va a haber inestabilidad genómica, además va a perder esta eficacia de fagocitar, donde el sistema inmune llegan los macrófagos y fagocitan a las células que están dañadas, pues pierden esta capacidad, además pierden la capacidad de las respuestas a las vacunas. También hay diferentes cambios en los metabolismos dentro de las células que van a determinar que haya una deficiencia del sistema inmune. Esto es partiendo de los daños o los efectos de la edad al sistema inmune, pero también van a tener de manera indirecta que van a ser provocados por los tejidos sí, en el caso de los tejidos, ¿no? En este caso, pues, va a haber una, ineficiencia en las barreras anatómicas que nosotros tenemos, como el sistema inmune, la piel a lo mejor ya se empieza a adelgazar, la microbiota no es tan buena, también está altamente relacionado que el sistema inmune, genera un fenotipo senescente y por lo tanto va a estar asociado a la secreción de citocinas y de quimiosinas, tanto de células, en este caso serían de células que están tratando de llamar al sistema inmune, perdón, van a generar este SAS y como el sistema inmune se va a ver muy atareado, va a haber muchas células que van a empezar a tratar de llamar porque hay daños en todas partes, entonces el sistema inmune no va a saber qué hacer y va a haber un proceso de inmunosenescencia y va a haber un proceso donde va a haber una inestabilidad en el sistema inmune y por lo tanto no va a llegar a eliminar ni a las células senescentes, ni a las células del cáncer, ni a las células que generan algún daño celular. Es por eso que se ha visto que también forma parte de la inflamación que ocurre ya dentro como crónica, dentro del envejecimiento y además, pues la ineficiencia, porque los adultos mayores se llegan a enfermar más, porque son menos eficientes en cómo reaccionar a diferentes enfermedades. Y bueno, nosotros estamos trabajando, bueno, yo particularmente estoy trabajando con envejecimiento del cerebro y sobre todo queremos saber cómo contribuye la obesidad al deterioro cognitivo. Y aquí, bueno, le quise dar este ejemplo porque vemos muchas de las características del envejecimiento dentro de cómo queremos explicar cómo puede contribuir una persona con obesidad a que llegue a tener un deterioro cognitivo ya cuando esté siendo adulto mayor, ¿no? Y cómo son marcadores del envejecimiento que lo vamos a ir viendo en diferentes etapas. Pero en este caso,
vamos a tener a la persona con obesidad, donde los adipocitos van a empezar a secretar citocinas proinflamatorias como interleucina 6, NF-alfa, interleucina 1 beta, que va a empezar a generar uno de los marcadores o características del envejecimiento, que es inflamación, donde también se va a ver simplemente por el envejecimiento normal hay un inflammation, que es una inflamación crónica de bajo grado. Estas citocinas proinflamatorias se van a poder filtrar o van a poder pasar la barrera hematocefálica, que es como esta barrera que se da en el cerebro que aísla, por así decir, el cerebro de todo el organismo, de todo el sistema, ¿no? O sea, va a aislar el cerebro en particular. Va a ser como esta barrera física. Sin embargo, hay moléculas que lo pueden pasar, como son las citocinas proinflamatorias, que van a ser producidas tanto por los adipocitos como la inflamación crónica de bajo grado, para poder traspasar esta barrera física. Y aquí van a tener otras células cerebrales, que son las encargadas como el sistema inmune dentro del cerebro, donde se van a activar y van a empezar a producir mediadores inflamatorios, los cuales van a contribuir otra vez con la inflamación y un mal comunicamiento celular. Además, este fenotipo se ha visto que por el daño celular relacionado con el envejecimiento, tanto el astrocito como muchas células cerebrales adoptan un fenotipo senescente. Por lo tanto, también pueden llegar a generar mayores mediadores proinflamatorios, lo cual ocasionaría, la acumulación de mediadores proinflamatorios, que generaría, pues, inflamación que está altamente relacionada con patologías del envejecimiento, que está altamente relacionado, porque esos mediadores inflamatorios, esas células que primero que nada iban a pasar a ser, pues, benéficas o protectoras del cerebro, cuando no hay una resolución del sistema inmune, pasan a ser neurotóxicos a la neurona. ¿Y cómo podemos medir neurodegeneración? Bueno, ocasionan, neurodegeneración. ¿Y cómo podemos ver si causan neurodegeneración? Por otras características del envejecimiento, como daño en el ADN, disfunción mitocondrial, estabilidad genómica. Estos parámetros se miden para determinar neurodegeneración y además, pues, están altamente relacionados con el envejecimiento. Y se ha visto que esta pérdida de la función mitocondrial, pues, está altamente relacionado con el deterioro cognitivo, que se ha visto en diferentes patologías como, pues, Alzheimer, y el mismo deterioro cognitivo que se da conforme va avanzando el envejecimiento. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, me puedo devolver sin problema. Luego hablo muy rápido. Yo tengo una duda. Cuando las citocinas entran al cerebro, ¿con qué tipo de células se encuentran? ¿Con células encargadas del sistema inmune que las activan o qué tipo de células es? Ok. Bueno, las células, las citocinas proinflamatorias pasan, crean una permeabilidad de la barrera hematocefálica y pasan. Y van a encontrarse con células cerebrales. En este caso, la microglía va a ser estas células del cerebro que son células, por así decir, del sistema inmune, que van a empezar a reaccionar como en este caso podrían funcionar como macrófagos, como funcionan los macrófagos fuera del sistema nervioso central, ¿no? En este caso, dentro del sistema nervioso central va a existir la microglía, que son las encargadas de fagocitar a las células que van a empezar a tener algún daño celular. Y los astrocitos, por otro lado, vamos a tener a los astrocitos donde van a cambiar su fenotipo a un fenotipo reactivo para ayudar también en la eliminación del daño celular por medio de mediadores proinflamatorios. En este caso, se ha visto que las citocinas que vienen, por ejemplo, de los adipocitos y pasan la barrera hematocefálica, activan a tanto los astrocitos reactivos como la microglía, de que hay algún estrés dentro del cerebro. No sé si te lo expliqué bien. Sí, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Alguien que tenga otra duda, aproveche. Porque viene del examen. Por acá.
Muy bien. No, dice por acá que es mucha información. Sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, poco a poco lo vamos a ir tocando mientras vayamos viendo también los cambios por órganos y sistemas, pero era muy importante que tuvieran esta clase, este antecedente, ¿no? Para que cuando vayamos viendo los cambios, pues ustedes vayan haciendo clic, es por esto, ¿no? O se asocia a esto, este cambio. No sé, bueno, la maestra Michelle si nos pueda compartir la presentación en formato PDF. Igual y grabamos la presentación también la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan volver a escuchar, ¿no? Porque son varios conceptos. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Muy interesante tener esta explicación biológica para poder pasar a lo macro, ¿no? Ya los cambios que vamos a ir viendo por órganos y sistemas, ¿no? Ya empezamos los cambios en los órganos de los sentidos e iniciaremos con los cambios del sistema digestivo. Y yo tenía una pregunta para Michelle, ¿no? ¿Cómo se está trabajando desde la biología del envejecimiento en relación a la implicación que ya puede tener la nutrición sobre estos cambios? ¿O qué papel juega la nutrición en estos cambios biológicos asociados al envejecimiento? Ok, bueno, en el caso de la nutrición es sumamente importante, ya que se ha visto que las dietas altas en grasas generan una mayor inflamación y por lo tanto llevan a un estrés oxidante que llevan a una disfunción mitocondrial, daño en el ADN, son todos esos estresores que hemos visto, ¿no? Que generan un envejecimiento y sobre todo una patología dentro del envejecimiento. Lo que se ha visto es que si nosotros hacemos ejercicio, nos alimentamos sanamente, pues todo este estrés que se genera por inflamación y todas esas patologías que se dan en el envejecimiento se reducen. Sobre todo el hacer ejercicio y el alimentarse sanamente. También se ha visto en el caso de en una de las características que la desregularización de los nutrientes, que bueno, esto apenas se está probando más o menos, que la restricción calórica ayuda como a pausar un poco el envejecimiento, ¿no? Donde se ha visto que vías de señalizaciones metabólicas de los nutrientes son puntos claves en las mismas vías del envejecimiento. O sea, como que se unen tanto las vías metabólicas de una alimentación con las del envejecimiento. Y entonces ahí están tratando por medio de la restricción calórica, como de inhibir esas vías de señalizaciones para poder como pasar un poco como esta vía natural del envejecimiento que se da pues, como de manera natural. También se ha visto que una buena alimentación y hacer ejercicio ayuda mucho a la disminución de las patologías del envejecimiento y sobre todo porque no hay un estrés oxidante y entonces también por medio de la alimentación podemos consumir antioxidantes donde va a ayudar a disminuir todo este estrés que van a tener las células y por lo tanto pues ya pues va a haber una disminución en las patologías. Y es por eso. Y también se ha visto que el ejercicio y una buena alimentación derivan en una disminución en la disfunción mitocondrial y se ha visto en ratas, sobre todo, que ayuda a la disminución del deterioro cognitivo. Entonces, es muy importante. Perfecto. Y mencionabas también al inicio que había algunos genes del envejecimiento, ¿no? ¿Como cuáles? Ok. Bueno, esto es más determinado porque, bueno, la longevidad que se da por diferentes organismos, ahí dependiendo de la especie, ¿no? Que sería, bueno, porque vive más un humano que una mosca. Entonces, era como todo este código genético que va a generar, más que nada, qué tan longevo es una especie de otra. En específico, ahorita, si hablamos de un gen que determine el envejecimiento en humanos, no sabría decirlo, porque son como todos como más multifactorial, pero no sé si sepan alguno y ya lo podría acordar. No, yo lo dudo porque lo mencionabas, pero era más respecto a las diferentes especies, ¿no? Ajá, era así, porque era como para determinar
como desde el código genético nosotros ya sabemos que tenemos como un ciclo de vida comparados con otras especies, porque duran más y así, pero no había como genes del envejecimiento. Y luego también algo que quiero resaltar es lo que mencionabas de este proceso inflamatorio de bajo grado crónico. Lo vamos a mencionar mucho porque cuando, por ejemplo, vemos sarcopenia, ¿no? Que ya decíamos que la pérdida de la masa muscular, vemos que este proceso inflamatorio de bajo grado, pero crónico, va a jugar un papel muy importante, por ejemplo, para el desarrollo de la sarcopenia. Ya lo mencionamos también para la obesidad, ¿no? Entonces, una característica también del envejecimiento, ¿se acuerdan? Ya decíamos algunas características, que es heterogéneo, irreversible, deleterio, pero también tienen que anotar ahí que va a ser un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Esa sería otra característica del envejecimiento y que vamos a ver que se va a asociar con varias de las patologías o condiciones que veamos, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé qué tenemos de cosas, no. Creo que no. Dicen que lo van a leer y procesar y después te van a lanzar las Le preguntas. mandamos correo. Sí, está bien, no tengo ningún problema. Igual si tienen dudas posteriores, está bien. O sea, al final puede reducir o sea, como en pocas palabras, si quieren, para que lo apunten, porque sí es mucho. Son características principales. Una de las primeras es la inestabilidad genómica, que es la acumulación del daño del ADN conforme van pasando los años, y de eso se trata. Está el acortamiento de telómeros por la división celular, es decir, conforme se va dividiendo las células, se van acortando los telómeros hasta que llega un límite. Otra, las alteraciones epigenéticas son las alteraciones post-traduccionales, en este caso, pues metilaciones. La pérdida de la proteostasis, que es la pérdida de la eliminación del mal plegamiento de proteínas. El otro que es la desregulación de los nutrientes, donde se ve que hay vías de señalizaciones metabólicas que van a determinar el envejecimiento por, vías metabólicas basadas en los nutrientes, ¿no? Disfunción mitocondrial es que la mitocondria va a perder esta capacidad de generar energía y por lo tanto, pues, va a generar radicales libres, lo que conlleva envejecimiento. Senescencia celular, que son esas células que van a adoptar un fenotipo senescentes, que van a parar el ciclo celular, la proliferación y van a secretar citocinas proinflamatorias. El agotamiento de las células madres es que van a perder la capacidad de regenerar tejido. Y por último, una mala comunicación intercelular, que es inflamación. Y ya es como lo que se puede resumir en todas las características del envejecimiento. Y en el caso de inestabilidad genómica, cortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas y pérdida de la proteostasis son causas que van a causar algún daño. Las respuestas a este daño va a ser una disfunción mitocondrial, células senescentes, y las características que unen a esto, pues es la alteración de la comunicación, inflamación, como ya unas consecuencias de los daños y las respuestas celulares. Y es como en resumen. No sé si les quedó más claro ahorita, un poco más. No, perfecto, ¿no? Yo creo que Sí, 100%. Empezaste muy bien, ¿no? Ah, sí, Karina, ibas a... No, nada, que sí nos quedó mucho más claro ya con el resumen y ya cuando nos haga favor de subir este video, Miss, lo podemos repasar nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, si la maestra acepta, pues si nos los puede mandar también en PDF, estaría excelente. Yo creo que son imágenes muy claras, la presentación, la verdad, muy clara, muy interesante y da para muchas más clases, ¿no? Pero esperemos después invitar a la maestra a un seminario de biología del envejecimiento para profundizar más, ¿no? en este tema. Digo, para la clase de nutrición geriátrica ya no nos da tiempo porque está muy justo, ¿no? Está muy justo. El programa está muy
muy cargado. Sin embargo, pues sí para seminarios, ¿no? De biología de vestimenta. Pues muchísimas gracias. Te vamos a entregar la constancia, ¿no? Que la firma el departamento, la directora del Departamento de Salud por la participación en esta clase. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿no? Y la No, muchas presentación. gracias por prestarme atención y ya saben, cualquier duda, pues me pueden comentar, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias. 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 Pues muy bien, nos vamos a un receso, ¿les parece? De 10 minutos y regresamos. Sí. Para que también descanse el cerebro de tanta información.
¿Listo? ¿Cómo vamos allá? Muy bien, vamos a continuar la clase. Y vamos a ver a tratar de alguien que está aquí. Oye, vamos a ver cómo hizo su mapa mental para hacer un repaso. Mm, Ahí la veo. Aquí no. Ahí está, para verlo entonces. Sí se está proyectando. Ya, Sí, Sí. ¿se escucha ya? sí. Sí, aquí estoy. Sí, aquí Te estoy. tocó la cara, ¿no? Pero se ve lindo. ¿Nos puedes explicar tu mapa mental? Sí, solo que, bueno, no sé si solo soy yo, pero no se ve como toda la pantalla. Pues aquí sí se ve, ustedes no lo ven, a ver. O si quieres, pongo nada más en. Ajá, ya se ve. Ujú, Si quieres, yo te puedo ir ampliando donde vayas diciendo. ok. Pues puse los cambios en los organelos de los sentidos conforme avanza la edad. Y respecto a los ojos, la lectura la dividía en las distintas partes de los ojos, por ejemplo, de la retina. Mencionaba que había cambio en los capilares de los coloides y también había un aumento en la pigmentación de esta retina. También que en los ojos, conforme avanzaba la edad, Perdón, aquí vas para yo ir señalando. ¿Dónde estaba? en la Estabas en el. ajá, donde están los viejitos con el bastón. Estás acá. No me sale el mouse, pero en la esquina superior izquierda. Ok. Y también que desde que conforme avanza la edad, o sea, la edad es un factor de riesgo el más importante para el deterioro visual. Y después mencionaba lo de las pestañas, que lo mencionamos la clase pasada, que hay una disminución y también en la longitud y en la cantidad de estas. Y eso provocaba que todas las partículas que estuvieran en el aire, pues ahora sí que este efecto de barrera que dan las pestañas ya no lo pudieran dar y por eso irritaba los ojos y se provocaba una conjuntiva ocular. Después hablaba sobre las glándulas lagrimales que modificaba su secreción y al modificar esta secreción también hay una pérdida de la grasa periorbital. Después mencionaba las pupilas, que pues conforme avanzaba la edad también estas se hacían más chicas y esto era por la lasitud del músculo del iris y eso provocaba que pues a las personas adultas cuando ya es de noche tuvieran como que una lentitud a la adaptación de esta oscuridad. Después hablaba sobre la esclerótica, que esta tenía una disminución celular y esto era en el endotelio corneal. Y después mencionaba del cristalino, que perdía su elasticidad y también. Por ejemplo, perdón, Yasmin. No sé si ustedes han observado a veces a los adultos mayores que tienen como puntitos amarillos. Esas son las placas hialinas. Sí, la esclerótica, ¿no? Lo blanco del rojo, ahí. Y también, Yasmin, perdón, esto de la adaptación a la oscuridad también es importante. Por eso es que a los adultos mayores les decimos que tengan mucho cuidado en la noche cuando se levantan al baño, pues no es igual. Nosotros como que podemos todavía identificar, ¿no? Y ellos no. Entonces ahí es donde se cae la mayoría. Gracias. No, ¿de qué? Y después hablaba sobre el, sobre el vítreo, que había una despolimerización del ácido hialurónico y eso hacía que provocaran la aparición de cuerpos flotantes. La verdad es que no sabía muy bien qué significaba esto de cuerpos flotantes. No sé si en el ojo aparecía algo. Muy bien. Primero, me gustaría mencionar esto del cristalino porque esta fotoxidación de triptófano va a ocasionar aquí ¿Cómo?
esta fotoxidación de triptófano, ¿a qué te puede llevar? El cristalino es como nuestro espejito, ¿no? Es como el lente del ojo. Entonces, va a llevar a las cataratas, ¿no? A las cataratas. Entonces, sí es importante también decirlo. Digo, pierde elasticidad, incluso hay unos que pueden tener desprendimiento, pero por otro lado, esta fotoxidación de triptófano hace que se vuelva opaco o borroso, ¿no? Y es lo que te lleva a las cataratas. Pero duda aquí es lo que también. El cristalino está como hacia atrás. En medio de. Vemos el ojo. Está el No, está al frente, está al frente. Es el frente, ¿no? Es como nuestra lente, es la lente del ojo, ahí en la. ¿No? Pero sí. Y luego, por ejemplo, en el vitrio, esos cortitos flotantes, haz de cuenta que el auto, o sea, nosotros no lo vemos a simple vista, pero ellos ven como manchitas, son cuerpos flotantes, manchitas negras. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Algo más de los ojos que quieras comentar, Leslie? No. La verdad es que está pues completo, ¿no? Va desde bueno, la retina ya la mencionaste, Ujú. pestañas, la glándula lacrimal, las pupilas, la esclerótica, el cristalino y el vitrio, que estaría bien ahorita, les voy a enseñar aquí, voy a abrir, para que todo quede claro las estructuras anatómicas del ojo. Sí. Estoy escribiendo en ese libro. Entonces se proyectó, se están proyectando imágenes. No, dale acá en los retrasos, ¿por qué no? Sí, ahora dale en pantalla. Y se va a compartir toda la pantalla. Ah. Debe estar algo que me quiere cobrar. Ah. Tiene que cobrar entonces. Eso. Pero a ver si me. Ahí lo pueden ver, más o menos. No, ¿verdad? No se ve. Sí. Ay, ay. Bueno, me voy a ir a otro porque se ve muy chiquito, ¿no? Debe de haber, ¿no? Pero es que esta estaba muy completa. A ver, esto. Los miedos. Porque me lleva a otra parte. Lo voy a volver a intentar, sí. Ahorita abro una de mis presentaciones. Bueno, ahí sí se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, bueno, ahorita me preguntaron dónde está el cristalino. Vean aquí dónde está la esclerótica, ¿la ven? La esclerótica. La coroides, la retina. Al final, aquí, o sea, tú, aquí, a través de, pues, las emisiones de luz, ¿no? Lo que tú estés viendo en el medio externo, finalmente tiene que pasar la señal por todo esto hasta llegar al nervio óptico, mandarlo al sistema nervioso para que se procese la imagen que nosotros vemos al final, pero eso es cuestión de segundos, ¿no? Entonces, vamos a empezar como de anterior a posterior, ¿no? Entonces, primero tenemos la conjuntiva, luego la esclerótica, ¿no? Y luego está el iris pues finalmente son como los músculos, es un músculo, ¿no? Aquí está. Luego el iris,
la pupila, el cristalino, veamos aquí, cristalino, la córnea. Ya después tenemos vidrio. Aquí están todas, bueno, los vasos sanguíneos del ojo. Y finalmente, bueno, también aquí la mácula. La mácula al final transmite esa señal que recibimos del exterior para llevarla al nervio óptico. También tiene que haber un morbillo aquí, o humor sí, un morbillo, perdón. Entonces, más o menos como que le queda claro si los cambios que escribieron en el libro. Sí. Perfecto. Muy bien, vamos a regresar al... Aquí. Listo, Estefanía. Digo, Estefanía. Yasmin, perdón. Ahora, ¿te quieres ir al olfato o al gusto? ¿Se escuchará? Yasmin. Digo, sí, Yasmin. Estefanía, claro, espera que trabaja conmigo y yo. Yasmin. Nos perdimos. Charly, Vanessa, Ivonne. Sí, sí te escuchamos. Sí, sí se escucha bien. Perdimos a Yasmin. Bueno, ahorita le esperamos tantito mientras lo vamos leyendo. Estaba aquí en el, voy a empezar por el gusto, ¿no? Y si yo Creo decía, que perfecto, Yasmin. No, pero en serio, bueno, es que creo que la clase se sigue grabando. No, le puse pausa. A ver. Ay, voy a tener que editar. Es el. ¿No lo ves? ¿Verdad? A ti no tienes que tener la grabación. El rojo. Vas a finalizar la. A la hora de mejor no, y aquí no.